Un gusto saludarnos nuevamente. Hablemos de lo macro y lo micro. ¿Cuáles son mis o nuestras responsabilidades? Nos hallamos ante una gran problemática. Toda esta situación del coronavirus ha puesto en evidencia la fragilidad de sistemas como el abastecimiento, la salud, la sostenibilidad, la economía, la autoridad, la seguridad. El abastecimiento porque no es fácil que llegue la comida de un lado a otro, pero no tenemos solamente cuestión de comida, también es problema de otros recursos. Eh, lo que produce una nación en este momento no se está moviendo en razón de que el sistema de transporte está bloqueado. Se transporta lo básico. Salud, la fragilidad de los sistemas de salud. No solo tenemos pocas camas, sino que hay pocos medicamentos. En algunos lugares no hay los recursos para el sistema sanitario, ni medicinas, ni dotaciones, ni siquiera personal médico. A mí personalmente, por ejemplo, ahora, por la cuestión de una radiografía, tengo que esperar que se acabe abril a ver si es posible que me saquen una radiografía. Un mes para ver si los huesos se están consolidando. Fragilidad del sistema de salud. La sostenibilidad de las personas es una de las grandes luchas del momento. Cómo conseguir recursos para comprar las cosas. Quienes tenemos o tienen ahorros, pues no se angustien, pero quien no tiene ahorros tiene que salir al diario. Y es terrible ver por las imágenes de video cómo hay personas que son garroteadas, que son golpeadas, que son maltratadas, que lo poquito que llevan se les quita y se les bota porque no tienen, al diario viven. En algunos países ya hay ciertas revueltas, ciertas crisis, porque la economía no se da tan fácilmente, el pan no llega tan fácilmente a la mesa. La cuestión de autoridad, ¿quién decide? ¿Deciden los banqueros? ¿Deciden los gobernantes? ¿Decide el pueblo? ¿Deciden los militares? ¿Quién decide? Eso también está en crisis. En algunos países el sistema financiero, el sistema económico determinó el funcionamiento de la economía, el funcionamiento del proceso, del tratamiento de la salud, de lo que estaba pasando con el virus. Pero el virus se extendió y ahora lo que no se hizo en 15 días tiene que hacerse en 3 o 4 meses. Decisiones que tomaron no las autoridades o los gobernantes. Y en países donde las decisiones las toma el gobernante sin consultar a las personas especializadas, sin consultar a los médicos, sin consultar al sistema de transporte, sin consultar al sistema de abastecimiento. Entonces, ¿quién toma las decisiones? ¿El presidente, el alcalde? ¿Quién las toma? Y de seguridad. En la ciudad en que estamos se va a militarizar todo porque hay personas que han salido, no se sabe a qué. Algunos pues ciertamente tienen que ir al médico, tienen que ir de compras, pero muchos no salen con un objetivo claro. Entonces se hace necesario que la autoridad se imponga y la seguridad la garantice la fuerza pública. ¿Debería ser siempre así? Bueno, sucede que así como en el universo, en los sistemas sociales, en los sistemas políticos, en los sistemas de organización, existen los fractales. Es decir, que lo que se da en lo macro también se da en lo micro. Pareciera que no, pero así es. Uno de los ejemplos es el funcionamiento del sistema solar y el funcionamiento de los átomos. Es decir, hay partículas que se mueven alrededor de otras, así como los planetas y algunas otras partículas del sistema solar se mueven alrededor del Sol. Entonces, esos sistemas de fractal también se expresan en la sociedad. Es decir, así como funciona la pequeña organización, en el caso la familia, el edificio, el barrio,
De alguna manera funciona igual el Estado, el gobierno, y de alguna manera funciona igual el mundo como gran organización social. Entonces, lo que pasa en la macroeconomía se refleja en la microeconomía. Lo que sucede en la microeconomía se refleja en la macroeconomía. Y algunas cosas, sin que tengan que ser exactamente iguales, tienen los mismos sistemas de operatividad y de desarrollo. Entonces se hace necesario que se tenga en cuenta, que se considere lo macro y lo micro, pero también lo intermedio, porque en la organización social no se salta de lo macro, de lo universal, a lo pequeñísimo, no. Hay otras estructuras intermedias que también determinan la organización, la sostenibilidad, el funcionamiento social. En este momento pues se hace prioritario no solo la organización macro, las grandes decisiones macroeconómicas, macropolíticas, macrosociales, sino que son urgentes las decisiones micro. Y en esto pues en muchas cosas no estamos preparados, porque la organización micro se ha ido desapareciendo un poco. Entonces la misma organización familiar no es tan estable, la misma organización de las juntas de acción de vecinos, de las juntas de acción comunal, no es tan clara. Y la misma gente, los municipios no está bien organizada. Todo se hace depender del alcalde o de la autoridad superior. Entonces es muy importante que se valore en lo micro, es decir, en este momento, en esta reflexión, se valore la organización de la familia y la organización de los vecinos. Lo más pequeño. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad en lo micro? En la familia, ¿quién tiene la autoridad? No absoluto, sino en ciertos casos. En algunos casos la autoridad lo tiene quien ha estudiado. Supóngase que uno de los jóvenes es ingeniero y él tiene capacidad de organización. Entonces, la autoridad la tiene él en cuanto tiene más conocimiento. Pero no siempre tiene la capacidad económica. ¿Quién tiene la autoridad económica? Pues quien aporta, porque él de alguna manera decide. Entonces hay roles de autoridad que no son absolutos ni piramidales. El papá tiene autoridad por ser padre, tiene una autoridad moral, tiene una autoridad organizacional, pero los hijos también tienen una cierta autoridad. Entonces hay que valorar cuáles son los niveles de autoridad y en qué casos prima la autoridad del que es experto, del que sabe. Y en el barrio y en el vecindario es muy importante la organización de autoridad. Una autoridad delegada o una autoridad adquirida por la experiencia, pero que se considere. El diálogo es importante para reconocer la autoridad, de manera que en alguna situación difícil no todos griten, no todos manden, sino que haya coordinación. Entonces aparece ese segundo elemento que es la coordinación. La autoridad está en función de la coordinación, no está en función de la imposición de las condiciones, sino en que lo que se debe hacer funcione, es decir, en razón de la funcionalidad. Y esa funcionalidad en razón de las mejores condiciones de vida. Existe otro principio que es el principio de subsidiariedad. ¿Qué es esto? Es decir, que el que está más arriba no haga lo que tiene que hacer el de abajo. Y esto es funcional y súper importante para el funcionamiento de las casas. Por muchas razones, las mamás han sido muy maternales, muy protectoras, entonces las mamás le hacen a los hijos las cosas que ellos pudiesen hacer. Un ejemplo, recoger los platos, lavar los platos. Es de subsidiariedad el hecho de que cada uno lave sus platos. Si hay capacidad de hacerlo, pues que el niño lave su plato, que el adulto lave su plato. Si el adulto asume las responsabilidades del chico, con el tiempo el chico no asumirá esas responsabilidades. Entonces se pierde un elemento participativo. Cuando no es posible que la persona lo haga porque está impedida o porque está enferma, otro asume las tareas del otro.
pero mientras pueda la persona hacerlo, hay que dejarlo y hay que exigirle. Escucho mamás y veo mamás reventadas haciendo las tareas, porque se acostumbraron los niños aquí en la casa, pues las mamás les hagan las tareas y esperan que la mamá les haga la tarea. Entonces ahora que están en toda esta educación mediática, pues las mamás están estresadas. Escuchar una mamá que dice, pero ¿por qué les dejan tareas? Yo tengo que estudiar, yo tengo que conseguir el trabajo, yo tengo que hacer oficio de la casa, ¿a qué horas cocino? Mire a ver si les dejan menos tareas. ¿Hasta dónde el niño no está capacitado porque otro le hace las tareas? Es muy importante también la interacción. Una de las obligaciones que nos ha traído este encierro es encontrarnos con las personas en la casa. Yo tengo la ventaja de vivir solo, pero igual me encuentro con las personas del vecindario en razón de servicios, en razón de elementos que se necesitan de un lado a otro. Tengo que interactuar con los otros. Entonces es importante el manejo de la interacción. Uno, para que no se vuelva fastidiosa, agresiva, impositiva, pero tampoco que se vuelva monótona. Es decir, como piedras uno al lado de otro, ¿no? Se necesita creatividad de todos y la interacción depende de todos y todos necesitamos hacer un esfuerzo. Quienes nos gusta el silencio y nos gusta que no nos molesten, necesitamos pues aceptar que otros les gusta el ruido, les gusta hablar, les gusta preguntar. Entonces tenemos que ceder para la interacción. Y aunque no haya esa comunicación voz a voz o cara a cara, pues hay otros medios de interacción. Los videos nos muestran cómo las personas se comunican de un lado a otro, de un edificio a otro. Están los teléfonos, están los celulares, están las redes sociales. Interacción importante, interacción para la convivencia social, interacción para la organización. Es muy importante también coordinar los elementos básicos. Así como hemos pensado para unos días tener lo básico en la casa, ¿cómo organizar las rutas de abastecimiento? Es decir, ¿quién puede proveernos? Ya estamos acostumbrados al supermercado. ¿Qué pasa si en algún momento el supermercado tiene que cerrar por X o Y motivo? ¿Quién puede suplir los elementos que necesitamos? Y aquí entonces es muy importante ir previendo, no solo para el caso, porque ahora no es fácil resolverlo, pero para situaciones futuras, el abastecimiento local. Es decir, considerar a las personas del barrio, del vecindario, en sus producciones. Si uno produce comida, pues tener algunos elementos de comunicación con él para comprarle. De manera que en estas situaciones esa persona pueda abastecernos y no tener que ir a otra ciudad, a otro pueblo, siempre abastecernos, porque en estos bloqueos ya no lo podemos hacer. Y estas pequeñas empresas o estos grupos familiares o estas tiendas de barrio, ellos tienen también caminos de abastecimiento. Entonces, si se mantienen esas rutas y si en algún momento se bloquean, pues ellos lograrán solucionar y a sus clientes cercanos pues les mantendrán. El otro es el hecho de compartir. Es decir, hay cosas que uno tiene más, otro tiene menos. Si hay comunicación de los vecinos, pues es más fácil compartir en alguna necesidad. Hacia el futuro habrá que pensar en elementos de comida cercanos aún en la ciudad. De manera que si en algún momento falta algo, pues los solares, las terrazas, nos puedan suplir el abastecimiento. Lo de medicina, lo básico, pero también volver a los elementos naturales, en cuanto las plantas, en cuanto a la medicina natural podría aportarnos, un rescatar los saberes de la ciencia para la salud. Y también el diálogo con los vecinos pues nos va ayudando en la seguridad. Nosotros nos estamos ayudando unos a otros, quién no ha salido, quién se enferma, quién le falta comida, quién llega, porque todas estas situaciones también nos ponen en tensión, en angustia. Entonces, en quinto lugar, pues no esperemos todo, no esperemos que el Estado haga las cosas, nos corresponde a nosotros. El Estado tiene su responsabilidad macro y es obligación del Estado
prever todos estos elementos de autoridad, de salud, de sostenibilidad, de seguridad. Los gobernadores, los alcaldes, las juntas, ellos tienen un nivel de responsabilidad. Trabajemos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. También defendamos el derecho a la organización local, que no se impida que los vecinos se organicen y los vecinos se preocupen unos de otros. Al final, el gobierno macro estará en incapacidad de responderle a todos los ciudadanos. En cambio, será más fácil si las familias están pendientes de la solución de sus problemas. Ahora un poco es difícil si las familias están separadas de ciudad, pero los familiares cercanos encontrarán rutas de cercanía, de comunicación, de abastecimiento, de seguridad, que hay que valorar. Por eso preguntémonos entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué no puedo dejar de hacer? ¿Qué me tienen dejar que hacer? A lo mío, que me lo dejen hacer. Si ya no lo puedo hacer, que me ayuden. Pero también veamos al vecino, al familiar. ¿Lo puede hacer? Dejémoslo hacer. ¿No lo puede hacer? Ayudémosle. Y en esto pues es prioritario prever un poco lo de la comida. Bueno, un buen día para todos.